hablar en público, la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la muerte. No hay tal cosa como que yo no voy a tener nunca ningún grado de miedo escénico. Háblate como tú le hablarías a un niño de 7 años. Un adulto funcional y sano no le va a decir a un niño de 7 años, tú no das para eso. Hay infinidad de técnicas que cuando tú las identificas y las aplicas y obviamente practicas, porque también la práctica hace al maestro, pues se logra una diferencia del cielo a la tierra. Un 55% del impacto que tiene nuestra comunicación responde a elementos no verbales. Bienvenidos a Contacto Podcast, el podcast de Revista Contacto. El día de hoy vamos a hablar de imagen, de comunicación, vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de muchos temas que quizás muchas personas a veces se sienten un poco, vamos a decir que apretadas al momento de que tienen que tener alguna exposición pública. Y yo le comentaba a Dusan antes de comenzar este podcast que el 75% de la población mundial tiene miedo de hablar en público, que no es poco. Es un número bastante importante y por eso el día de hoy nosotros quisimos traer a una experta y tenemos con nosotros a Marleny Hernández, que es comunicadora, consultora de relaciones públicas, también es maestra de ceremonias, conferencista y facilitadora sobre temas de imagen integral, comunicación estratégica y autogestión. Y desde el 2019 ella lanzó un exitoso programa que a mí me encanta. Le he dicho que todo lo que es los módulos del programa es bastante integral y yo sé que lo que van a ver esta entrevista les va a encantar. Ella enseña a autogestionar tu imagen y tu propia marca personal de manera positiva y efectiva, y se trata de operación imagen, y de ese tema vamos a estar hablando el día de hoy. Pero lo principal, queridos amigos, es que además es una amiga. La conocemos ya desde hace varios años y es una comunicadora con vasta experiencia, más de 20 años en comunicaciones. Así es que todo lo que nos van a conversar es con base, es con algo tangible, una persona que se esmera por enseñar y por educar y por capacitar a los dominicanos, que muchas veces quizás podamos tener. Los periodistas quizás muchas veces no tenemos problemas tanto de la parte oratoria, pero hay muchos que sí. ¿Para qué hablar del sector público? Muchos funcionarios. Pero estamos hoy con Marleny Hernández. Bienvenida a Contacto Podcast, Marleny. Muchísimas gracias. La verdad que estoy feliz de que finalmente pudiéramos concretar esta conversación. Yo creo que desde el inicio del podcast estábamos tratando de coincidir nuestras agendas y finalmente estamos aquí. Eso es así, Marleny. Y a mí me gustaría comenzar hablando contigo de Operación Imagen, porque como te decía fuera de cámara, me parece un proyecto muy interesante porque la gente, el profesional o incluso estudiantes de diferentes ramas, muchas veces se sienten intimidados en el momento ya sea de pararse a hablar en público, que si la forma en que estoy gesticulando, que si la forma en que me estoy expresando, cómo me veo físicamente también comunica. ¿Cómo nace Operación Imagen? La verdad que Operación Imagen es mi programa más completo, al margen de que he desarrollado otros talleres, otros programas posterior a sigue siendo el más completo y el que para mí tiene un gran valor emocional. Cuando yo decido crearlo, pues fue pensando precisamente en una necesidad que identifiqué en el mercado de que los participantes pudieran encontrar en un mismo curso todas las herramientas necesarias para poder manejar de manera integral su imagen, proyectar una imagen positiva y tener esas herramientas para construir, porque la imagen se construye. Sí. Y identifiqué en su momento de que en el mercado solo habían propuestas que abordaban un punto en particular. Hace años atrás era común encontrar en las agencias de modelaje, que es algo que no está ya tan en boga, pero tradicionalmente las agencias de modelaje ofrecían talleres para adultas sobre desarrollo personal, sobre etiqueta y protocolo. Había talleres de automaquillaje, que lo sigue habiendo, talleres de buen vestir, pero no había algo que te abordara desde la parte interior, desde la autogestión, porque, señores, la proyección de la imagen empieza con algo tan básico pero tan importante como gestionar tus emociones, gestionar tu autoestima, tu proyecto de vida, saber quién tú eres, qué tú quieres lograr, hacia dónde tú te estás dirigiendo. Porque para poder desarrollar una estrategia no va a funcionar lo mismo para mí que para uno de ustedes. No es lo mismo tú ser un funcionario público,
tú trabajar en una industria sobria, tradicional, como pudiera ser el mundo de la banca, a tú ser un artista independiente, freelancer, donde te puedes tomar otras libertades. Entonces, la imagen precisamente empieza, esa gestión de la imagen de una manera positiva y de una manera efectiva, empieza con un ejercicio de introspección, de saber qué yo quiero, hacia dónde me dirijo, y pues luego obviamente hay una serie de herramientas para proyectar y comunicar a nivel externo eso que queremos proyectar. Este proyecto ya tú lo vienes haciendo desde hace varios años y muy pronto ya va a comenzar otra etapa. Cuéntanos de los detalles, cuándo comenzaría, quiénes podrían ser los indicados que podrían venir a este tipo de proyectos. La próxima edición de Operación Imagen será en febrero del 2026. Hablábamos fuera del aire de que inicio del año justamente es una época muy propicia para darnos esa oportunidad de invertir en una mejor versión. La gente por lo general se siente más abierta, más receptiva a invertir en programas de formación, a enfocarse en esas áreas que han identificado que de pronto necesitan algún tipo de refuerzo. Y es importante resaltar que la imagen, la gestión de la imagen y de la comunicación, porque Operación Imagen también abarca 2 módulos de oratoria, es para todo el mundo. Esto no se trata de que tú eres una figura pública, de que tú quieres ser influencer o de que tú quieres ser famoso. La imagen y la comunicación es para todo el mundo, no es exclusiva de un grupo, y cuando no se gestiona de la manera más efectiva, puede convertirse en un limitante que te impida alcanzar ciertas metas, ciertas oportunidades de crecimiento. Y como tú decías, tienes el tema de la oratoria, y yo comenzaba diciendo que me llamó mucho la atención. En un momento me puse a buscar, decía que hablar en público, la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la muerte. Y cuando yo leí eso, yo dije, pero me parece bastante como que un dato. Y entonces busqué la cifra, dije, ¿cuántas personas en el mundo le tienen miedo a hablar en público? Dice el 75% de la población mundial. Me parece muchísimo. ¿Cómo ustedes manejan ese miedo a hablar en público y a exponerse? Que tienen muchas personas que a veces eso les impide crecer profesionalmente. Fíjate que en la descripción que hiciste al inicio de la entrevista, mencionabas que soy consultora en autogestión. Yo trabajo mucho el tema de la autogestión, de aprender a tener una gestión más positiva, más completa, más profunda de nosotros mismos, porque para tú poder proyectarte mejor en escena, para tú poder hablar mejor, tú necesitas ser una versión más elevada de ti. La mayoría de las personas que llegan a mis talleres, que tengo otro exclusivamente de oratoria que se llama Comunicar para Ganar, la mayoría de las personas que llegan, o sea, el perfil promedio del participante que se inscribe en mis talleres, por lo general ya es adulto, ya es una persona profesional, en muchos casos ya vienen con mucho contenido, con mucha experiencia, con mucha trayectoria, y muchas veces le digo, tú no lo sabes, o sea, ellos no son conscientes de toda esa capacidad que ya tienen. En ocasiones sí lo son, pero faltan las herramientas. Entonces, volviendo al punto de la autoestima, muchas veces no nos proyectamos con seguridad porque yo entiendo que me van a juzgar, que la gente está aquí, me van a criticar, se van a burlar de mí, puede haber un miedo, un síndrome del impostor, bueno, pero de pronto, y esta gente que entrevistan aquí todas las semanas a figuras que son súper famosas y súper importantes, y vengo yo y a lo mejor me van a juzgar o me van a hacer una pregunta, y por lo general son temores que en la inmensa mayoría de los casos solo están en nuestra mente. Yo siempre digo de manera jocosa que cuando vamos a un evento, sobre todo los que nos toca ir a muchos eventos por compromisos laborales, tú no vas a juzgar al orador, tú no vas a ver detenidamente en qué se va a equivocar la maestra de ceremonias o en qué se va a equivocar la figura que tendrá a su cargo la lectura de un discurso. Tú vas a hacer networking, tú vas muchas veces porque te toca ir obligatoriamente a cumplir con un cliente, a cumplir con un directivo en esa actividad. Y en otras ocasiones hay gente que va por razones incluso hasta más superficiales, como comerse la picadera, tomarse el vino, tirarse una foto para subir a sus historias de Instagram para decir que fueron a ese evento. Entonces nadie va a juzgarte, en realidad. Entonces, cuando tú asumes eso,
cuando tú te das ese permiso y esa validación que va muy de la mano de trabajar nuestra autoestima, cuando tú te das esa validación a ti mismo, que no va a venir de los demás, y tú te empoderas de ese sentimiento de que tú tienes algo valioso que aportar, de que tú mereces estar ahí, sea en ese podium, sea leyendo ese discurso, sea haciendo esa presentación a tu equipo de trabajo, a tus superiores, cuando tú entiendes de que probablemente ya tú agotaste, ya tú pagaste el precio, ya tú te formaste, ya tú estudiaste, pues empieza a cambiar realmente ese sentimiento de inseguridad. Y una vez ya trabajamos esa parte emocional, pues lo demás son técnicas. Hay infinidad de técnicas que cuando tú las identificas y las aplicas y obviamente practicas, porque también la práctica hace al maestro, pues se logra una diferencia del cielo a la tierra. El talento no es suficiente, la inteligencia tampoco, ambas cosas hay que cultivarlas. Si tú pudiéramos, no lo vamos a decir todo porque también queremos que vayan al curso de Marleny, si pudiera decir una de las principales técnicas para cuando uno está comenzando a tener presencia o en medios de comunicación o en el sector público o en el mundo empresarial. Muchos emprendedores, muchos creadores de contenido hoy están saliendo, tú sabes que están de moda los podcasts, pero no tienen esa llegada. ¿Cuál es la principal técnica que tú le puedes sugerir a una persona que está comenzando? No subestimar la importancia de la preparación y de la práctica, que son dos cosas diferentes. Preparación tiene que ver con el contenido, con el dominio del tema del que yo voy a hablar. Si yo me estoy desenvolviendo en un ambiente extremadamente técnico, pues probablemente yo tenga que hacerme un curso, yo tenga que buscar una capacitación, yo tenga que solicitar en mi trabajo una ruta, pasar por algunas áreas. Si estoy en un espacio que es muy técnico, pues probablemente tenga que leerme una ley, va a depender de cada caso. Pero la preparación tiene que ver con el dominio del contenido, porque no importa qué tan fluida y qué tan inteligente yo sea, yo no voy a poder fluir de algo que yo no domino, empezando por ahí. Entonces yo te puedo saludar con seguridad. Yo puedo tal vez, como decimos a veces de manera vulgar, yo puedo intentar marearte, pero eso tiene un límite. El mareo tiene un límite. O sea, si yo no domino el tema, pues tarde o temprano eso será evidente. Y la práctica tiene que ver pues con ya yo hacer ejercicios previamente. Los grandes oradores y las personas que se dedican de manera profesional a la comunicación o que están en posiciones que por su naturaleza tienen que exponerse con frecuencia a los medios de comunicación, practican. Siempre hago hincapié en eso de que los discursos que pronuncian los candidatos políticos o los funcionarios, ellos no se paran a improvisar un discurso frente a un teleprompter. O sea, practican previamente, tienen un equipo de asesores, tienen un equipo de estrategas, tienen coaches de oratoria que los ayudan con su lenguaje no verbal, con la forma como proyectan su voz y practican. Entonces, de la misma manera, si tú tienes una entrevista, si tú tienes un podcast, si tú tienes cualquier tipo de interacción que no necesariamente sea con los medios de comunicación, hay que practicar. En el carro, en medio del entaponamiento, bajo la ducha, con tus hijos, con tu pareja, frente al espejo, con un cepillo. Si tienes la oportunidad de hacerlo con ayuda profesional, pues muchísimo mejor. Pero hay que combinar esos dos elementos, preparación y práctica, de manera constante. Tampoco podemos llegar a un punto de que creerme que ya yo me lo sé todo, de que ya yo me como esto, de que yo tengo mucha experiencia, de que no tengo que prepararme, porque un exceso de confianza, sobre todo si estamos abordando temas delicados, pues también puede ser peligroso. Marleny, y yo creo que le podríamos agregar a eso, ahora que tenemos los celulares, grabarte para que te veas cómo lo haces. Grabarnos y vernos es sumamente importante. Hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta y que tiene cierto complejo con eso y me lo han dicho mucho. No, a mí no me gusta mi voz, a mí no me gusta verme, pero tenemos que evaluarnos manteniendo también un equilibrio entre la crítica, que es importante. O sea, yo tengo que ser lo suficientemente crítica conmigo misma para identificar oportunidades de mejora, pero sin perder de vista que tengo también que ser benevolente conmigo. O sea, no siempre voy a tener un resultado perfecto, la perfección no existe. Hay errores que solo están en mi mente, que probablemente el público no le va a importar, no le va a dar la importancia que le damos nosotros, porque el público no tiene tu guión, el público no se preparó contigo y probablemente no le importa que te hayas comido una S o que hayas cambiado una palabra con otro. Entonces, cuando tenemos un exceso de crítica con nosotros mismos, eso puede ser paralizante.
importante. Así que evaluarnos es importante para seguir creciendo, pero sin perder de vista esa relación benevolente y considerada con nosotros mismos. Yo siempre digo, háblate como tú le hablarías a un niño de 7 años. Un adulto funcional y sano no le va a decir a un niño de 7 años, tú no das para eso. No lo intentes más, que tú no sirves para eso. Tú naciste sin talento para eso. Sin embargo, ¿qué tú le vas a decir? Practica más, la próxima vez te va a salir mejor, yo te voy a ayudar, vamos a aprender juntos. Eso tú le dices a un niño pequeño. Pero increíblemente tú ves los adultos diciendo, yo no sirvo para esto. A mí se me olvida todo, a mí me sudan las manos, yo me pongo nervioso, eso no da para mí, entonces eso no es para mí. Entonces, si ese es el lenguaje que tienes contigo, ¿qué vas a esperar diferente? Es una profecía autocumplida, pues obvio que se te va a olvidar todo si eso es lo que tú te estás diciendo. Supongo que muchos de todos estos años de experiencia que has tenido realizando este tipo de talleres, has tenido muchas personas que te decían así, la típico me pongo nervioso y me transpiran las manos, pero que después tú los has visto evolucionando, ya sea en los medios de comunicación o en cualquier otra índole, que tú has visto cómo han mejorado. Yo supongo que eso es lo que más te causa orgullo. Sí, de verdad que para mí siempre resalto que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y una gran fuente de significado para mí. Algo que cuando yo di el paso en el 2017 de lanzar mi primer taller, lo hice tal vez motivada por el deseo de crecer, de seguir expandiéndome profesionalmente y hasta cierto punto tal vez desde cierta vanidad. O sea, yo decía, mira, yo quiero ser speaker. Estaba muy de moda en esa época que había varias figuras de la comunicación en este país que empezaron en ese mundo de ofrecer talleres, de ofrecer conferencias. Pero la verdad que yo no sospechaba en ese momento que iba a ser tan interesante y tan significativo para mí el poder ver cómo un participante literal florece frente a mis ojos. O sea, hay gente que llega insegura, que llega cargado de miedos, que no se atreve a hacer ciertas cosas. Y después de este acompañamiento y de las herramientas y de seguir, y tiene mucho que ver obviamente también con el compromiso de cada quien, esto es un camino, o sea, no importa cuál sea la destreza que tú quieras incorporar, que tú quieras superar, esto no se trata de tomar un taller de 1 mes o de 3 meses, es un camino que tú tienes que seguir fortaleciendo y que tienes que asumir ese compromiso contigo mismo de crecimiento. Pero de verdad que ha sido sumamente hermoso yo poder ver personas que al día de hoy yo puedo decir que hasta me superan, o sea, hay alumnos que tienen marcas personales muchísimo más fuertes, que han logrado pues posicionarse en los medios de comunicación, que están muchísimo más activos que yo. Y en lugar de eso a mí darme celos, pues la verdad que me llena de muchísima satisfacción haber sido una herramienta para ese crecimiento. Marlene, ¿cómo juega la imagen de la persona en esa seguridad al momento de exponerse? Porque muchas veces tú no te sientes tan preparado cuando ves que hay otras personas que lucen muy bien y tú no estás quizás bien puesto para el momento. Excelente pregunta, porque aquí venimos con una pequeña bomba. Un 55% del impacto que tiene nuestra comunicación responde a elementos no verbales. Eso quiere decir que desde que yo me paro frente a un podium, desde que yo entro por primera vez a un escenario, a una sala de reuniones, por cómo yo me veo, ya mi audiencia se va a hacer una imagen y probablemente un prejuicio sobre mí. Puede que los chicos acá que nos están dando soporte técnico dijeran, wow, esa es la entrevistada, o dijeran, y esa es la que viene para el podcast hoy, y esa es la profesora, y esa es la que va a hablar, o wow, mira qué bien. Entonces ya hay un pequeño tramo de ese reto que tú ganas cuando tú tienes una imagen alineada con lo que tú quieres proyectar. Y hago énfasis en esto porque no hay nada bueno o malo en sí mismo a nivel de imagen. Todo va a depender de mis valores, de mi discurso. No es lo mismo ser un político tradicional que un político disruptivo. No es lo mismo ser una artista urbana que una artista a lo mejor romántica. O sea, que no se trata de vestirnos de una manera tradicional o con ciertos elementos específicos. Se trata de lo que yo quiero proyectar, de lo que yo quiero comunicar y de cuáles sean mis valores. Pero hay otro elemento adicional que nos agrega el cuidar nuestra imagen, y es que cuando nuestra imagen está cuidada para una presentación, ¿cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos más cómodos, nos sentimos más confiados, en especial las mujeres que tenemos más presión con el tema de la imagen. El día que tú estás bonita, bien puesta, bien maquillada, que acabas de salir del salón, ese es el día que tú quieres que todo el mundo te vea, ese día tú te quieres tomar fotos, ese día tú estás en un aire, en una actitud de mírenme. Pero si yo salgo a una presentación con el pelo sucio, con la ropa estrujada,
con una blusa manchada, que tengo uñas postizas y se me quitaron 2, me voy a sentir incómoda. Entonces, le voy a agregar esa incomodidad adicional a la tensión propia que ya representa hablar en público, que siempre habrá una tensión normal y natural. Eso es bueno también resaltarlo, de que no hay tal cosa como que yo no voy a tener nunca ningún grado de miedo escénico, porque eso va a depender mucho de qué tanto a mí me importa esa audiencia y de lo que hay en juego en ese momento. Sí. O sea, no es lo mismo tener esta conversación con ustedes dos que estar presentando un evento en vivo frente al presidente de la República y varios ministros. Pues evidentemente que en ese momento, y sobre todo si hay muchas cámaras, si hay una transmisión en vivo, si eso está siendo transmitido a través de radio, televisión, redes sociales, pues tú sabes obviamente que tú te la estás jugando, que hay más elementos en juego en ese momento. Pero la imagen, señores, es gran parte de ese factor que nos aporta seguridad. Obviamente, estos talleres que tú realizas tienen un promedio de 3, 4 meses. ¿Cuánto duran? Comunicar para ganar, que es el taller de oratoria, dura 7 semanas. 7 semanas. Y operación imagen, que es el diplomado de imagen y marca personal, 12 semanas. 12 semanas. A lo largo de esas 12 semanas abordamos autoestima, autogestión, proyecto de vida, gestión de la marca personal, oratoria, automaquillaje. Hay un taller de colorimetría, manejo de redes sociales. O sea, es bastante completo porque justamente, como decía hace un momentito, la imagen debe de abordarse de una manera integral. O sea, inteligencia emocional. Hay un módulo de inteligencia emocional porque tú puedes verte muy bien, tú puedes tener una imagen externa muy bien cuidada y ser una persona muy conflictiva. Y automáticamente, pues eso puede dar al traste con tu imagen y con tu carrera. Conozco varios casos bastante lamentables de personas que por una mala gestión de sus emociones, pues han arruinado sus carreras. Te preguntaba más que todo esto de la duración de los talleres, porque como tú bien dices, en esta parte de la autogestión, tú al estar llegando nuevas personas en cada taller, en nuevos programas que estás haciendo, muchos, supongo que la mayoría son personas que tú no conoces. Y para tú conocer cómo son en retrospectiva, en todo el aspecto, cómo son, tú tienes que conocerlos un poco, ir conociendo cuáles son sus virtudes, cuáles son sus debilidades, por dónde puede ir. Y para eso supongo que toma un tiempo, tú más o menos darte una idea de cómo son. Mira, justamente una de las recomendaciones, una de las herramientas que se trabajan en marca personal es identificar quién es tu cliente promedio. Claro. ¿Cuál es el perfil de tu cliente? Entonces, yo puedo ya tener bastante perfilado quién es mi participante promedio. Por lo general son mujeres profesionales, son mujeres que por lo general andan contemporáneas a mí, unos añitos menos, puede que unos añitos más, pero son mujeres que andan alrededor de los 40 en su mayoría, que son doctoras, que son abogadas, que tienen alto poder adquisitivo, que andan buscando más, que han identificado que necesitan herramientas para llevar su carrera, llevar su proyección al siguiente nivel. Entonces, el hecho de yo conocer ese perfil promedio, que dicho sea de paso, en los últimos talleres me sorprendieron que se inscribieron más caballeros, pero no es lo usual. En los últimos años, ¿en porcentaje cuántos son? Las mujeres las que consumen este tipo de contenidos. En un taller de 10 personas, por ejemplo, lo normal, lo promedio es que haya 2 hombres o 1 hombre. Wow. Eso es lo promedio, pero no solo conmigo. Eso pasa en la inmensa mayoría de capacitaciones. O sea, las universidades están llenas de mujeres. ¿Por qué tú crees que pasa eso tampoco el hombre? ¿Por qué no se ingresa? Bueno, yo creo que esos son temas de otro podcast, porque es bastante profundo. Yo creo que eso va a ir cambiando paulatinamente. En los últimos talleres he visto que se han motivado más los caballeros, pero por lo general la mujer es más abierta. Yeah. Hay todo un fenómeno, toda una revolución donde la mujer tiene más poder adquisitivo, donde está más empoderada de su desarrollo, más ambiciosa, sabe que quiere crecer, tiene las herramientas, tiene el poder adquisitivo para poder invertir, para poder aportar en su crecimiento. Pero por lo general, e insisto que eso es algo que he percibido que va cambiando, hay talleres que cuando tú pones sobre la mesa ese trabajo de introspección, para una mujer es muy fácil abrirse y hablar de sus inquietudes, hablar de sus temores. El hombre tiende a ser un poquito más reservado con esas cosas. Pero es algo que percibo que va cambiando. Pero es bueno sí aclarar de que los talleres no se trata tampoco de terapia. Claro. Como tal. Yo me he estado formando también en psicología clínica como una manera de yo poder abordar con mayor profundidad los temas,
porque aunque tú estés hablando de imagen y tú estés hablando de oratoria, fíjense que aquí hemos hablado de autoestima, de miedo, de diferentes fobias, de síndrome del impostor. Hay muchas cosas que tocan aristas psicológicas que si tú lo abordas de una manera superficial, tú puedes hacer más daño que bien. Sí. Por eso es algo que uno tiene que trabajar con mucha ética y mucha responsabilidad. Pero el taller pues tiene esa finalidad de ofrecer herramientas para que cada participante pueda hacer su propio trabajo. Cuando mencionabas anteriormente el proyecto de vida, ¿en qué consiste el proyecto de vida? Cuando la persona que va a hacer este diplomado. Hay un módulo que gira en torno a este concepto que es bastante profundo, proyecto de vida. Mucha gente sabe que quiere algo, pero no lo tiene identificado. Y eso parecería que es muy elemental, pero es muy común tú encontrar personas que te dicen, mira, yo quiero un cambio, yo estoy cansada de hacer lo mismo, yo quiero algo diferente, pero tú le preguntas qué tú quieres y no te tienen una respuesta clara, no te tienen una respuesta concreta de eso, o no se atreven a asumir eso que ya saben. Entonces, si tú no tienes claro qué tú quieres a nivel profesional, qué tú quieres a nivel económico, cuáles son esas experiencias que tú quieres vivir, cuáles son esos referentes que tú puedes utilizar como modelos a seguir, con quién tú te identificas, qué estilo de vida tú quieres, o sea, y quién tú eres como ser humano, quién tú eres como profesional. Si eso no está claro, es muy difícil trabajar una estrategia de imagen. Porque es que todo lo demás que es externo es una envoltura. Tú eres un producto como marca personal. Y tu ropa, tu maquillaje, tu estilo de corte de pelo, el color de tu cabello, es una envoltura. Es un empaque. Entonces, fíjense que no es lo mismo un empaque de lujo que un empaque que se venda como eco-friendly. Cuando tú vas a un supermercado y tú ves un champú que está envuelto en una bolsita de yute o otro que está envuelto en una cajita que se ve súper sofisticada, tú te haces una idea superficial probablemente y muy emocional de cuáles son los atributos de ese producto, de esa marca. Entonces, tú tienes que como marca personal tener claro cuáles son tus atributos, qué es valioso para ti, que no necesariamente es lo mismo para mí. Y qué bueno que tocas ese tema, porque tiene mucho sentido que ese módulo vaya primero que la marca personal, porque yo te iba a preguntar precisamente eso. Muchas personas llegan quizás a decirte, yo quiero trabajar mi marca personal, pero no sé cómo me quiero proyectar como marca personal. Por eso es que ese trabajo de introspección y ese fortalecimiento de nuestra autoestima hay que hacerlo antes, porque la autoestima marca la pauta de lo que yo me siento merecedora y de lo que yo estoy dispuesta a invertir en mí. O sea, una persona con una baja autoestima no va a pagar el precio, ni siquiera va a generar ese pensamiento de merecimiento, de crecimiento, de que hay mejores y mayores oportunidades para mí. Por eso el trabajo tiene que empezar desde ahí. Y algo importante también, señores, la imagen no se construye de la noche a la mañana. Una marca personal tampoco se fortalece de la noche a la mañana. Tú puedes tener un boom porque tuviste un golpe de suerte, porque se te viralizó un contenido, porque a lo mejor pagaste publicidad y conseguiste una gran cantidad de seguidores o compraste un Instagram con una gran cantidad de seguidores, pero eso no es una comunidad y eso no es una imagen robusta. Entonces, construir una imagen en el tiempo implica perseverancia, implica consistencia, implica cierto grado de sacrificio. Y para yo poder pagar ese precio, de yo ser consistente, de yo sacrificarme, de yo dar los pasos que tengo que hacer para crear esa marca, para crear ese nombre, yo tengo que estar alineada con algo que realmente sea importante para mí. Porque eso es prácticamente imposible yo lograrlo con algo con lo que yo no me identifique. Si a usted no le gustan los animales, usted no se puede proyectar como una experta por más de moda que pueda estar el tema de los animales, de lo pet friendly o cualquier otro tema, por poner un ejemplo. Tiene que ser algo que de verdad esté alineado con tus valores. Esto de la marca personal es sumamente importante hoy, Marlene, porque vemos cómo ha proliferado una cantidad de emprendedores en múltiples aspectos de comunicaciones principalmente, y muchas veces vemos que quizás no tienen ese mensaje tan claro, quizás la forma de comunicar no llega, porque por lo mismo que tú estás diciendo, no tienen bien identificado lo que están hablando, si lo hacen con conocimiento o si lo están haciendo solamente por ganar dinero.
Eso también es un aspecto muy importante. Yo estoy comunicando, yo me estoy proyectando por una marca personal solo por dinero o porque yo quiero transmitir algo más allá de lo que pueda ser mi tema de vida. Bueno, hay gente que lo mueve es el dinero. Hay personas que realmente la esencia de su marca es que son emprendedores, es que son empresarios. Hay personas que incluso, hay empresarios muy famosos de nuestro país que la gente dice, bueno, pero ¿qué hace ese señor a esa edad construyendo más empresas? ¿Qué hace ese señor con tanto dinero? Pero eso es lo que mueve a esa persona. A otros nos mueve otras cosas. Lo que sí digo es que para que realmente sea sostenible en el tiempo, una marca personal tiene que estar alineada a mis valores, porque cuando yo quiero proyectar algo diferente a lo que yo soy, o eso se cae, o llega un momento que no conecta. Porque yo te puedo decir que yo soy la persona más empática del mundo, que yo soy la persona más solidaria y que yo me voy a lanzar mañana como pastora cristiana porque yo veo que hay otras iglesias que le va muy bien con el diezmo. Si eso realmente no es mi vocación, va a ser muy difícil que yo lo pueda sostener. Y va a llegar un momento que ustedes van a decir, bueno, mira, la pastora como que hay algo que no me cuadra en ella. Porque es difícil realmente tú meterte en un personaje, en una interpretación constante de algo que tú no eres. Por eso hacer ese trabajo de introspección para saber realmente quién yo soy y proyectar lo mejor de mí, que eso es importante, ¿eh? Porque al final todos somos marcas. La única diferencia es que hay marcas que están siendo gestionadas de manera consciente y otras que no. Pero todo el mundo es una marca. O sea, tú llegas aquí y tú dices fulanito el fotógrafo, fulano el control master, fulanita la comunicadora, pero tú a lo mejor no sabes que el fotógrafo está estudiando derecho o que es abogado o que tiene un negocio a lo mejor de autorrepuestos. Entonces, si tú no sabes que él tiene ese negocio, que es realmente lo más importante para él o que lo más importante para él es el ejercicio del derecho, ahí hay una debilidad de comunicación. Cuando hay un atributo o una prioridad que mi audiencia no conoce, el problema no es de la audiencia, es mío que no lo estoy comunicando. Entonces, soy yo la responsable de comunicar esas informaciones y esos atributos que son importantes para mí y para mi estrategia de marca personal. Y cuidar de no mandar mensajes que también puedan hacer ruido, porque estamos viviendo en una época donde todos nos creemos influencers, donde hay muchísima gente que cree que lo tiene que publicar todo, que cada copa de vino, que cada comida que se come hay que subirla, y no todo es relevante y no todo forma parte de mi mensaje. Hay muchas cosas que pueden formar parte de mi vida, en especial de mi vida privada, más sin embargo no son relevantes y probablemente tampoco son prudentes para mi marca personal. Qué bueno que tú tocas ese tema, porque yo iba justamente a ese punto. En redes sociales tú te puedes encontrar con personas, por ejemplo, como un médico que de repente puede aparecer bailando una coreografía con su hija, pero no se está vendiendo en las redes sociales como médico. Se está vendiendo quizás como una mamá, se está vendiendo quizás como una ama de casa, no necesariamente como su rol de médico, pero hay ocasiones donde hay personas que se venden un rol serio y luego saltan en algún momento con algo un poquito, vamos a decir, disruptivo, pero donde la gente no lo percibe también y le puede hacer daño a esa imagen profesional seria que las personas tienen de ella. Miren, ese tema de las redes se ha convertido, yo diría que casi en un vicio para mucha gente. O sea, hay mucha gente, sobre todo el que sigue mucho, el que consume mucho contenido de redes, porque no a todo el mundo le gusta, pero el que sí es seguidor de TikTok, el que sí le gusta hacer ese tipo de retos que se ponen de moda, que si la tendencia tal, que si el baile tal. Yo he visto que hay mucha gente, sobre todo joven, que les cuesta limitarse de montarse en ciertas olas. Pero lo primero que tú tienes que hacer es preguntarte si realmente esto es coherente con mis valores, si realmente esto es lo que yo quiero comunicar, si esto es lo que yo quiero proyectar, si de verdad esto a mí me suma para mi proyección, porque de verdad no todo te va a sumar. O sea, que un médico suba, imagínense ustedes un anestesiólogo, que esté subiendo, que esté en una fiesta el domingo en la noche, en un cumpleaños de un familiar y que está subiendo alcohol y que al otro día se le muere un paciente por una anestesia. Automáticamente esa audiencia pudiera vincular de que hubo un abuso del alcohol. Entonces no es que tú no te tomes una copa de vino, pero de verdad el consumo del alcohol está ligado a tu marca, porque si tú representas una firma licorera, si tú tienes un centro de entretenimiento, si tú eres dueña de una discoteca, si tú eres directora de mercadeo de
de un lugar donde se cata vinos o algo por el estilo, pues puede que sí, que tú puedas proyectar ese vino, esa copa como parte de un estilo de vida. Pero en el caso de todos los demás, que probablemente no nos desenvolvemos en algo ligado al alcohol o que eso pudiera proyectar una imagen más inadecuada de nosotros, pues deberíamos delimitarnos de publicar ciertos contenidos. Por eso digo de que tú puedes hacer el baile que está en tendencia, pero no necesariamente hay que publicarlo. Hay gente que es graciosa, señores, esa es la verdad. Hay gente que es graciosa y que ha desarrollado una marca personal muy orgánica, subiendo sus chistes, subiendo contenido, pero no todos somos graciosos. Entonces, es muy común ahora ver una gran cantidad de políticos y de presidenciables que quieren montarse en todas las tendencias de TikTok, hacer todos los bailecitos y lo que están es haciendo el ridículo. Si usted nunca fue gracioso, pues no quiera forzar con eso. Mira qué buen punto. Eso está buenísimo. Qué buen punto, porque por ahí también quería ir. Tú tienes bien identificado el tipo de persona, el tipo de target, el tipo de profesionales que acuden a estos talleres. Ya nos dijiste más o menos que es 80-20 entre mujeres y hombres. ¿Políticos van? Por lo general, el político suele pedir asesorías privadas. Ya. No se exponen en ambientes grupales, salvo que no sea un taller organizado por un partido, organizado por una organización política como tal. Los talleres que yo he impartido para mujeres políticas, que han sido en su mayoría para mujeres, han sido porque se han coordinado como parte de una plataforma. Pero por lo general, ellos piden capacitaciones privadas. Das ese servicio también, lo ofreces. En el pasado más porque tenía más tiempo, pero el tiempo ahora mismo es un poco más limitado. Y si te pusiera en un pequeño conflicto, pero es uno de un gran ejemplo porque es nuestro presidente. Si tú pudieras evaluar desde el punto de vista de imagen, oratoria, porque ha habido un gran cambio entre el 20 de agosto de 2020 a hoy, de nuevo, el presidente Luis Abinader, ¿qué tú podrías decir con tu experiencia? ¿Cómo ha cambiado en imagen, en oratoria, en postura, en comunicación no verbal nuestro presidente? Bueno, eso es un trabajo que con él se inició desde mucho antes de que fuera presidente de la República. El famoso elemento de la corbata. Vemos un presidente que tiene una imagen formal, pero al mismo tiempo no tan sobria, no tan distante. Y es importante ahí resaltar de que todo absolutamente comunica. Desde cada pieza de tu ropa hasta la forma como tú pues, te proyectas. Definitivamente que el presidente ha, desde mi punto de vista, enfatizado y ha priorizado el proyectarse de una manera cercana y accesible. De ahí estos encuentros semanales con la prensa y el hecho pues, de que él busque ese contacto pues frecuente. ¿Cómo has visto la evolución en su oratoria desde el principio hasta hoy? También ha cambiado mucho, ha variado mucho, mucho más seguro se ve. Sí, definitivamente que sí, porque la práctica, señores, no se improvisa. Definitivamente que no es lo mismo alguien cuando inicia, cuando da un primer discurso, cuando tiene que leer un teleprompter por primera vez, a cuando ya tú te conviertes en un experto, que de hecho, si ustedes se dan cuenta, en el caso del presidente de la República y de muchas figuras de primer nivel en el mundo de la política, para cualquier persona que no esté muy familiarizada con las herramientas tecnológicas que se utilizan en esas presentaciones, ni siquiera se da cuenta de que están leyendo. Sí. Entonces, el presidente ha logrado tal nivel de destreza que parecería que te está hablando, que está pronunciando un discurso de manera completamente espontánea. Cuando en la mayoría de los casos, cuando son discursos, presentaciones, rendiciones de cuentas, en la mayoría de los casos, pues se trata de un discurso guionizado. Y sabes que a principio de la campaña muchas personas decían que él estaba acercándose un poco a la imagen de Bukele, el presidente de El Salvador. Pero yo creo que él ha logrado un balance importante porque dentro de su estilo, que es un poco más sobrio que Bukele, que aparece con una gorrita para atrás, un poquito más informal, con unos tenis y eso, dentro de su estilo, él ha sabido sacarse la corbata en algunos aspectos donde tiene que ir con una chaqueta, va con la chaqueta, donde tiene que estar con la chacabana, pero se ve más relajado dentro de su estilo.
Sí, yo diría que el presidente Abinader tiene un estilo propio que no se parece realmente al de nadie, y a eso debiéramos aspirar todos, independientemente de que estemos o no en política. Al final tú te puedes inspirar en la experiencia de otra persona, tú puedes tener referentes, y yo creo que eso es algo sumamente importante, que tú aprendas de las buenas prácticas de otras personas, pero tú tienes que ser auténtico, tú tienes que ser tú. Y yo creo que el presidente ha logrado un balance bastante interesante entre proyectarse de una manera cercana sin perder autoridad. Él no se proyecta de una manera chabacana, él no se proyecta de una manera caricaturesca. Él proyecta esa imagen de autoridad, pero al mismo tiempo esa cercanía. No se ve distante, no se ve como una figura que nunca habla, que nunca se acerca a los medios, como tuvimos otras figuras en el pasado que se proyectaban de una manera inalcanzable. Y de alguna manera yo creo que él también ha pautado la moda en muchos hombres, porque no solamente los funcionarios públicos, el que va a un evento donde está el presidente se quita la corbata. Bueno, es que se convierten en... Son todos distintos, claro, al final. Se convierten en personas que van sentando las pautas, y nuestro país... particularmente pues tenemos esa tarea pendiente de flexibilizar un poquito las reglas de vestir, porque realmente vivimos en pleno trópico, es verano todo el año, y aquí nos vestimos de una manera bastante formal para lo que es nuestro clima. Entonces yo creo que eso es algo que por ocasiones se ha puesto sobre el tapete, incluso hasta en el mismo Congreso se ha llegado a conversar sobre esto, de flexibilizar ciertas normas de vestir, pero falta un poquito para eso, porque es un tema cultural muy arraigado. Sí, yo creo que este es un tema tan importante, no solo por la parte de comunicación per se, sino lo que es imagen, lo que es oratoria, nuestros representantes que tenemos en el Congreso, nuestros mismos políticos, funcionarios públicos, ¿por qué no? Escuchar este tipo de conversaciones y profesionales, porque como tú bien dices, nadie lo sabe todo, pero es sumamente importante que estas figuras que son tan públicas, que tienen que estar muchas veces no solamente limitarse a lo que es República Dominicana, que tienen que salir afuera y que quizás se tienen que estar al lado de grandes personalidades, y ellos tienen que saber hablar, comunicarse, dar un mensaje claro para que hablar de su imagen personal. Entonces, este tipo de conversaciones, este tipo de profesionales, ojalá tú los tuvieras más seguido. Mira, en mi experiencia, los políticos que conozco, con los que he tenido la oportunidad de interactuar, invierten en este tipo de acompañamiento. Buen punto. Y algo que yo he aprendido a lo largo de mis años como facilitadora y oradora es que mientras más exitosa es una persona, más humilde es para aprender. Eso es algo que al principio me llamó muchísimo la atención, y nunca se me olvida cuando yo lancé mi primer taller, que se llamó Imagen Integral para Ejecutivas y Emprendedoras, que fue como la semillita de Operación Imagen, porque luego yo decido ampliar esos contenidos con Operación Imagen. Cuando yo creo ese taller y llamo a algunas de mis clientas de relaciones públicas, porque durante muchos años tuve una agencia de relaciones públicas y me moví en ese mundo de comunicación estratégica, maestría de ceremonias y demás, llamé a varias clientas que para mí eran mujeres súper exitosas, mujeres que yo admiraba muchísimo y que yo las veía pues en una posición alta en términos profesionales y económicos. Recuerdo que llamé a alguna de esas clientas para decirle, mira, tengo este taller para que me mandes a tu secretaria, para que me mandes a tu asistente, y las que se inscribían eran ellas. Entonces, wow, qué chulo, mira, yo quiero, cuenta conmigo. Y cuando me mandaban a las secretarias y a las chicas, las analistas y demás, muchas veces iban obligadas, con mala cara, porque las estaban juzgando, estaban metiéndose con su imagen, o sea, lo veían como una crítica. Entonces, eso es bastante interesante, y eso va creando desafortunadamente también una brecha, porque mientras más ambiciosas y más preparadas, pues por lo general más invierten en su propio crecimiento. Marlene, hay un módulo que tienes en el diplomado que es de colorimetría. Nosotros casualmente nos vestimos los tres de negro, y no es que nos pusimos de acuerdo para nada, o sea, casualmente llegamos aquí los tres vestidos de negro. ¿Qué tan importante es la elección de los colores al momento de vestirte, cuando un color te va bien o no? Bueno, los colores, señores, pueden hacer una diferencia del cielo a la tierra. Fíjate que tú mencionas que venimos de negro, pero los tres negros no son iguales. Mi negro es mate, o sea, mi negro no tiene brillo en la parte cercana al rostro. Entonces,
Este negro sin brillo es un negro que favorece a las pieles cálidas. Las pieles frías, pues se ven mejor, se van a proyectar mejor con un negro brillante. Entonces, los políticos también, sobre todo los políticos de un perfil alto, reciben este tipo de asesoría personalizada, y por eso vemos que lucen muchos más atractivos en sus afiches. Y en el caso de los caballeros, es todavía muchísimo más importante que con las damas, porque los caballeros tienen menos recursos al momento de integrar elementos de color. Las mujeres podemos tener una blusa, un vestido de un color que no nos favorezca, pero si tenemos el pelo de un color que nos va, tenemos el maquillaje adecuado, tenemos los accesorios en los metales adecuados, pues podemos neutralizar a lo mejor un color que, en el caso de las que hacemos, pues, vida pública, que tenemos compromiso de medios y demás, hay veces que tenemos que ponernos el vestidito que encontramos porque tenemos muchos compromisos, pero cuando tú conoces lo que te va, puedes neutralizarlo. Si en un momento determinado, que no es lo ideal, pero si en un momento te toca utilizar una pieza que no es de un color de tu paleta, pues podemos manejarlo. Pero en el caso de los caballeros, ustedes tienen los lentes, la camisa y una corbata. Ya. Y como mucho una gorra si es algo informal. Como mucho una gorra. Entonces hay menos elementos. Entonces, qué buen punto. Todos los negros no son iguales, todos los blancos no son iguales. Hay pieles que le va un blanco brillante, hay blancos que son neutrales, que no lo podemos usar todos, y hay blancos hueso. Entonces, dependiendo de si tu piel es cálida, si tu piel es fría, pues hay una paleta de colores que te va a favorecer más, y cuando utilizamos los colores que nos favorecen, automáticamente nuestra imagen luce armoniosa, nos vemos más rejuvenecidos, se disimulan las líneas de expresión, se disimulan los defectos, el rostro luce más armonioso, luce más simétrico incluso, parecería que es algo mágico, y es todo lo contrario cuando utilizas un color que no te va, sobre todo si es de una paleta completamente opuesta. Por eso hay colores que tú te ves al espejo y dices, oye, me parezco enferma. Hay colores con los cuales tú te ves demacrada, te ves ojerosa, y hay otros que ni siquiera te tienes que maquillar porque automáticamente te iluminan. Entonces, ese es el poder del color, y la verdad que el mundo de la colorimetría es fascinante porque el color se puede abordar desde ese punto de vista de la colorimetría, pero también hay un protocolo del color y hay una psicología del color. O sea, tú puedes comunicar dependiendo del color que utilices. Y adicional a eso también cuidas tu bolsillo, porque cuando te vas de compra no vas a gastar dinero en piezas que no te favorecen, sino que lo vas a hacer de manera inteligente. De hecho, yo tengo un truco al momento de comprar. Yo lo primero que identifico en una tienda es color. Yo primero ubico cuáles son las piezas que forman parte de mi paleta, de mi estación, como se llama en el mundo de la colorimetría, que en mi caso es otoño. Yo primero identifico los colores, luego veo talla y por último presupuesto si lo puedo pagar. Claro. Si está dentro del rango que quiero invertir en ese momento. ¿Por qué lo hago así? Porque literal tú te puedes envolver en una funda plástica del color que a ti te va y te vas a ver bien. Yo aquí tengo otro punto. Por ejemplo, yo tengo esta pieza que es negra, la tengo arriba. Quizás si el negro es un color que a mí me favorece, pero es probable que el amarillo no, me puedo poner. No es que está prohibido el amarillo. De hecho, todas las paletas tienen todas las tonalidades. Lo que pasa es que no la tienen o sea, tienen todos los colores, más no todas las tonalidades. O sea, por eso hay prejuicios que dicen, no, que a las morenas le queda bonito el amarillo. No todos los amarillos le quedan bonito a todas las morenas, porque no todas las morenas son cálidas o no todas las morenas son frías. No, que a la gente de tal o cual color, que ese rojo le queda bien a las blanquitas. No, hay un rojo en específico que te va a ti. Claro. Entonces, el color tiene más impacto cerca del rostro. O sea, en teoría, yo me puedo poner cualquier color lejos del rostro, porque lo que emana luz es lo que está cerca de la cara. Digo en teoría porque cuando tú descubres realmente el impacto que tiene el color, llega un momento que tú no te quieres poner ni el esmalte de las uñas de los pies, porque aunque no tiene el mismo efecto en el rostro, tú te vas a dar cuenta que cuando tú tienes un color que te va, es completamente diferente cómo se ve tu piel a cuando el color no te favorece. Entonces, cuando uno pues le toma el gusto a este tema de la colorimetría, haces las paces también con la rebeldía, porque hay gente que se pone rebelde y dice, ay, esos colores a mí no me gustan. Conozco casos de clientes que se han repetido la colorimetría varias veces porque ellos entienden que no. Y han hecho su rebeldía, porque no, porque esos colores no me gustan, porque no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo las convences?
Es que al final eso es un tema de tiempo, o sea, y de hecho el ojo también tarda en tú educarlo. Venden paletas de colores donde tú puedes comprar teniendo tu paleta en físico. Es muy fácil hoy por hoy tú chequear en internet y tú tener acceso a una paleta digital para tú confirmar, pero toma tiempo identificar los colores adecuados porque hay colores muy parecidos entre una paleta y otra que tú te pudieras confundir. Ahora mismo está muy de moda el Borgoña, el famoso Borgoña, y hay tonos que tienen una base más morado, más color vino, y dependiendo de esa base, de ese color, puede favorecer o no a un tipo de piel en particular. ¿Cómo juega la colorimetría en el maquillaje? Esencial, fundamental. De hecho, un maquillaje, no importa que tú tengas el color, lo que es el pelo. Y de hecho, señores, ustedes ven que hay muchas mujeres que tú dices, wow, pero es como que si los cabellos, cuando el color te favorece, se ve integrado. Cuando el color no te favorece, aunque sea un color bonito, se ve como si fuera algo pegado, como si fuera, como que no forma parte de ti. Por eso hay colores de pintalabios que literal se ven como que chillan. Entonces tú dices, wow, pero mira, es como que tienen ese efecto, aunque no sea un color lumínico, no se ven integrados. Entonces, cuando el color te favorece, es como que forma parte de un atractivo que es integral, se ve armonioso. Aunque sea un color feo, porque hay colores feos. O sea, mi paleta tiene colores que yo te pudiera decir, la paleta de otoño tiene colores mostaza, oscuro. Hay colores que de pronto no son lo que identificamos como más atractivos. Sin embargo, son súper favorecedores para alguien de mi estación. Y hay colores de verano que son bellísimos. La paleta de verano tiene colores pasteles, tiene colores tropicales, colores muy lindos que, aunque sea un color bonito, no le va a ir a una piel cálida. Por ejemplo, yo soy de la rebelde porque mi paleta es verano claro y yo me ajusto un negro porque sí. Cuando tú realmente empiezas a ver cómo te ves en las fotos y ese tema del maquillaje, que decías que es tan importante, el maquillaje te puede salvar un atuendo. O sea, tú puedes tener una ropa que no te favorece y te pones un maquillaje con los tonos que te van y automáticamente pues puedes verte, lo elevas, bien, lo elevas. Claro. Yo también quiero que conversemos un poco de... Hemos hablado de... Entonces no quiero hablar de maquillaje. No quiero hablar más de maquillaje, señores. Yo quiero hablar un poco más de Marleny Hernández. Quiero que la conozcamos un poco más. Quiero que sepamos de dónde viene, por qué las comunicaciones, qué fue lo que te motivó de llegar a este mundo de las comunicaciones que es tu vida. Yo lo sé. Realmente sí, es una gran pasión. Yo digo que tengo el privilegio de ganarme la vida haciendo lo que yo jugaba de niña. O sea, ese ejercicio frente al espejo con un cepillo era lo que yo hacía en mi habitación, en la habitación de mi mamá. Así que es de verdad un gran privilegio. Y me siento sumamente agradecida de haber podido perseverar lo suficiente porque ha sido un camino largo. Y durante mucho tiempo, cuando las cosas se pusieron difíciles, yo nunca renuncié al sueño de poder trabajar y vivir de lo que realmente es mi pasión. Yo soy mocana. Pues nací, crecí en mi pueblo, en Moca. Ahí di mis primeros pasos en un canal de televisión que creo que todavía existe, pero que en aquel entonces todavía yo estaba en el colegio. Estamos hablando de algo que era bastante artesanal. Había una camarita VHS, no había redes sociales. Yo ahí empecé produciendo un segmento de televisión que fue mis primeros pasos. Luego paso a Santiago a leer unas cápsulas de noticias a los 16 años y decido venir para la capital justamente porque entendía que aquí iba a poder tener otras oportunidades. Eso coincidió con una época donde surgieron varios canales de televisión alternativos, donde se le empezó a dar oportunidades a un público joven, porque tradicionalmente la televisión era un mundo muy cerrado. Era un mundo donde había figuras de mucho renombre, pero empezó un proceso a mediados de los años 90 donde había más alternativas, donde habían otras opciones. Pues ahí duré un par de años con algunos trabajitos y luego pues llego al mundo de las relaciones públicas, que ha sido otra gran pasión. Y ahí me quedé mucho tiempo porque también necesitaba la estabilidad que me ofrecía el mundo de la comunicación corporativa, de la comunicación estratégica, porque la televisión hasta el día de hoy sigue siendo un mundo mucho más inestable y más difícil. Yo creo que los jóvenes que en la actualidad tienen la oportunidad de ganarse la vida haciendo comunicación, va mucho más fácil, porque hoy cualquiera puede hacerte un medio.
con una cámara, con un celular, subiéndolo a una plataforma digital, pero en el pasado tú tenías que pasar por un casting, tú tenías que tener relaciones, tú tenías que tener patrocinadores, tú tenías que tener coyunturas que no eran tan fáciles de conseguir, y pues por eso duré mucho tiempo exclusivamente enfocada en lo que es el mundo de las relaciones públicas. Tuve una agencia de relaciones públicas muchos años que se llamó Alto Perfil Comunicaciones. Ahí pues manejé varias cuentas de relaciones públicas y también producción de eventos, hasta que entro pues al servicio público, que ha sido otra gran oportunidad en mi vida, que me ha aportado muchísimo crecimiento, y desde el 2020 pues combino lo que son mis actividades como facilitadora con mi función en la Dirección General de Impuestos Internos como encargada de relaciones públicas y vocera institucional. Ahí retorno a la televisión en el programa institucional DGI 360, donde cada semana pues llevamos orientación tributaria a la ciudadanía. Que me he dado cuenta que están dando un gran contenido, muy instructivo y con una comunicación muy, no tan técnica, que es muy llana para un tema que es muy, muy complejo muchas veces. Lo están haciendo muy bien. De eso precisamente se trata, de acercar la orientación tributaria a la gente y de que esos temas que pueden ser en ocasiones muy técnicos y muy complejos, pues puedan llegar de una manera más cercana y más digerible. Cuéntame, tú con tus hijos, ¿cómo los ligas un poco con las comunicaciones? ¿Los has llevado por ahí? A ellos no les ¿Los gusta. corriges mucho? ¿Cómo eres? A ellos no les gusta para nada el mundo del entretenimiento ni de la comunicación. Se han ido por el área de la ciencia. Tengo 4 hijos, 3 hijos mayores ya universitarios. De hecho, ya tengo una hija graduada de bioquímica. Tengo 2 hijos estudiando medicina y tengo una pequeñita de 4 años. O sea que estoy viviendo 2 etapas completamente diferentes en la maternidad. O sea, mis hijos tienen 23, 22, 20 y 4. Wow. Entonces, los mayores se han ido por el mundo de la ciencia. Sin embargo, señores, el poder del ejemplo es muy importante, porque yo me he dado cuenta de cómo ellos aplican técnicas, aunque yo no necesariamente les esté diciendo, mira, tú tienes que hacer las cosas así. En el caso de las chicas mayores, de mis hijas Bianca y Carla, en ocasiones me ayudaban en los talleres cuando tenían tiempo para hacerlo, porque ya hay una incluso que Bianca ya está estudiando su maestría fuera del país, Carla la medicina pues no le deja espacio para nada. Pero ellas iniciaron apoyándome que con las presentaciones, que haciéndome las presentaciones de PowerPoint, que asistiéndome en el proceso de los talleres, y definitivamente que en ese interín aprendieron mucho. Ellas fueron observando y yo me doy cuenta cómo ellas aplican técnicas, aunque yo no necesariamente les esté corrigiendo. Qué genial. Y la chiquita va por el mismo camino, porque es que imagínense. La chiquita, la esperanza en la comunicación tiene que ser la chiquita. Ella dice que quiere ser doctora también, o sea que ahí llevo mucha competencia. Aunque amo la comunicación, la verdad que me da cierta tranquilidad que se hayan ido por el mundo de la ciencia, porque es más estable. Claro. O sea, amamos la comunicación, pero los que vivimos de esto sabemos que también es un mundo de muchos retos, donde hay que luchar y perseverar mucho para hacerte un nombre. ¿A quién admiras de las comunicaciones? ¿Quién ha sido como una especie de mentor o mentora para tu carrera profesional? Bueno, yo realmente crecí siguiendo esos canales y esos programas tradicionales. O sea, cuando niña estaban muy de moda esos programas kilométricos, que si El Gordo de la Semana, Freddy Verasgoy con su momento tenía Punto Final, luego con Freddy Punto. Así que yo crecí viendo a Yagna, viendo a una Lisette Selman, mucho más atrás, ya bien chiquitica, vamos a hacer esa aclaración para Carlos. Entonces, Soy la Luna en su época. Entonces, los años 80 y principios de los 90 fueron una época donde hacer comunicación era una responsabilidad que no cualquiera tenía acceso. Y eran mujeres y caballeros también, donde tenían un ejercicio de la palabra muy elevado. Entonces, Jackie Núñez del Risco, o sea, yo creo que todas esas figuras emblemáticas de la comunicación de nuestro país, en cierta medida, pues fueron una inspiración. ¿Cómo defines la comunicación en tu vida? Para mí es una gran pasión, es algo, yo diría que transversal a todo lo que hago, porque no solo vivo de esto, en todo momento estamos comunicando
y a mí me ha tocado pues desenvolverme al mismo tiempo en varias facetas. O sea, yo hago maestría de ceremonias, pero yo presento el programa, yo también tengo responsabilidades a nivel estratégico y a nivel operativo en medio de la gerencia de comunicación estratégica. Entonces, he tenido también ese privilegio y ese reto, porque igual es un reto importante. A veces digo que puede ser en ocasiones agotador cuando tú te mueves de un hemisferio al otro del cerebro, porque yo paso de una parte creativa a algo que puede ser un poco más lógico, pero al mismo tiempo me ha aportado mucho. O sea, definitivamente que me siento muy agradecida de todo lo que ha representado el mundo de las relaciones públicas y de la comunicación en sentido general, pero sobre todo el haber trabajado desde hace ya más de 20 años ligada a las relaciones públicas, es algo que me ha abierto muchas puertas, que me ha permitido poder conocer, y estoy segura que a ustedes les pasa lo mismo. Es un mundo que te permite conocer personas muy diferentes, industrias muy diferentes, entrar en contacto con contenidos e informaciones que de pronto tú no sospechabas. Cada industria es un mundo. Entonces tú te das cuenta que no lo sabes todo, que hay muchas otras cosas muy interesantes que tienen mucho que aportarte, y eso ha sido muy enriquecedor. Yo creo que las relaciones públicas en sí mismas han sido una gran escuela para mí. Es un aprendizaje constante. Definitivamente que sí, y creo que me ha aportado humildad, precisamente por entender todo lo valioso que puede haber en industrias diferentes. O sea, aunque haya cosas que yo diga, bueno, nunca me desenvolvería en tal o cual profesión o no me interesa tal cosa, pero puedo entender, puedo valorar lo que ese mundo representa. Para ir terminando, ¿en qué momento de su carrera profesional y personal se encuentra hoy Marleny Hernández? Yo pues me considero que estoy en un momento de mucha plenitud, donde he podido, gracias a Dios y gracias a perseverar durante mucho tiempo, pues me encuentro en un periodo de cosecha, donde estoy pues cosechando el fruto de muchos años de esfuerzo, muchos años de dedicación, de determinación, de aportar a mis sueños, pero al mismo tiempo me encuentro en un momento donde me estoy replanteando qué más. Entonces, creo que uno nunca termina de crecer. La comunicación se ha vuelto muy demandante, cada vez es más retador, sobre todo para los que estamos al frente de alguna posición directiva. Cada vez es más retador tú manejar las redes sociales, tú manejar la comunicación estratégica y la gestión de comunicación de crisis. Entonces, eso nos pone frente al reto de continuar preparándonos, de continuar profundizando en los conocimientos. Y tanto a nivel de la comunicación como en mi parte como oradora y como speaker, pues ahí tengo también muchos sueños, dar ese paso al mundo de lo digital, poder llevar mis contenidos a otros públicos. A mí me encanta la presencialidad, pero es una meta también poder llegar a otras audiencias con contenidos digitales y seguir creciendo, seguir trabajando en mí para a su vez poder agregar más valor desde cualquiera de las plataformas donde la vida me ponga. Qué genial. Y es así, sabes que esa parte de la parte digital es muy interesante porque eso te va a llevar también a otros países. Y yo sé que hay mucha gente que quizás, por ejemplo, en esta misma plataforma de YouTube nos pueden ver personas de diferentes países y que esas personas tengan la oportunidad de hacer este diplomado contigo independientemente de dónde se encuentren. Yo creo que es un buen punto de crecimiento. Así es, ya estoy empezando pues a dar los primeros pasos en ese sentido. De hecho, ya he tenido algunos participantes que se han conectado de manera remota a los talleres presenciales, pero hoy por hoy contamos ya con plataformas donde tú puedes tener contenidos ya pregrabados, donde tú puedes tener otras facilidades y pues hacia allá se está moviendo el mundo de las facilitaciones. ¿Sabes, Marleny, que yo siento que la hora se pasó volando? Sí. Nosotros comenzamos a hablar y la hora se nos fue sin darnos cuenta. Y yo creo que tiene mucho que ver con que nos hemos entretenido en esta conversación y hemos aprendido contigo también. Es fascinante, señores, hablar de imagen. Y aparte que es un tema sumamente importante, y tener una profesional como tú es un honor, Marleny. Súper agradecido que hayas venido a compartir al fin en Contacto Podcast. Otro ejemplo de perseverancia. Sí, señor, porque yo creo que esta fue el cuarto intento
de tener a Marlene aquí y la tuvimos. Marlene, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por esta oportunidad. No va a ser la última, te lo aseguro que sí. Vamos a hablar de otros temas. Y ya cuando empiecen los talleres también el próximo año, sin duda que va a estar acá nuevamente. Un abrazo, amiga. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.